Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Ahí vi que ya está la doctora Melina conectada, que arrancó, se conectó recién, así que vamos arrancando nomás. Total, si falta alguien conectarse, después la subimos a la clase que ya se está grabando. Así que bueno, Nerina, si estás por ahí, te agradezco enormemente porque nos dieras esta clase de consulta. Me avisaste recién hace un ratito que estás engripada también, así que doblemente agradecidos. Les va a venir re bien a los chicos y a las chicas antes del examen de la semana que viene, así que mil, pero mil gracias. Como te había pedido permiso, Nerina, se está grabando la clase, yo después la voy a subir ahí a los grupos para que la vea el resto de los chicos y las chicas que no pudieron venir. Así que bueno, sin más, ya te dejo a vos tranqui. Cualquier cosita, yo estoy acá conectado. Buenas. No, bueno, espero que les sirva. ¿Me escuchan bien? Sí, me engripé, como está la mayoría de la gente, pero bueno, espero que sirva esta oportunidad para resolver algunas dudas. La vez pasada que hicimos la clase también grabada, me habían tirado un temario antes,
Y yo supongo que esa clase ya la habrán visto, así que nada, estoy acá dispuesta a que me vayan haciendo consultas y la vamos tratando de responder. La idea es que sea participativa y eso, aprovechar ya que estamos acá un día feriado y descenso que se pueda aprovechar. Así que no sé quién se anima. Veo que hay alumnas que ya estuvieron conmigo, bueno, cuántas ganas. Yo pienso que no, si no se cansan de verme. Pero bueno, si tienen alguna duda puntual y si no, tienen un tema y empezamos a hablarlo. Hola, profe, buenas tardes. Yo te quería pedir si me podías dar un ejemplo del modelo médico social de Castellanos, pero digamos, del nivel singular al general, que es como más se me complica para entender. Bien. Sí, el texto de Castellanos la verdad que nos ha complicado bastante la existencia. eh, y en mucho tiempo de nuestra carrera y de nuestra formación y después de nuestro trabajo. Yo lo que le digo siempre es que a mí me sirve entender en qué lugar me estoy ubicando cuando estoy trabajando. Desde ese lugar lo entiendo a Castellanos. Por ejemplo, si ustedes están en una situación atendiendo un consultorio, que es lo que más frecuentemente hacemos cuando terminamos la carrera, están parados desde el nivel singular. Van a estar atendiendo una situación singular. Por más que estén en un barrio, en un centro de salud, cuando ustedes están en consultorio, están viendo las situaciones singulares por más que vean tuberculosis. Cuando están en un lugar de coordinación o un lugar más de una gestión intermedia, coordinación de subregión, coordinación de un nodo, ahí nos podemos ubicar a nivel particular. Entonces decís, bueno, Gaby creo que fue la que habló, Gaby estaba viendo un paciente con tuberculosis, pero yo desde un nivel intermedio veo que no es solo ese paciente que está viendo Gaby, sino que hay un montón de casos en ese mismo barrio y tenemos que pensar en alguna estrategia para pensar por qué ese barrio tiene más casos de tuberculosis que el resto. Y ahí lo estoy viendo más de un nivel particular. Y cuando lo vemos de un nivel general, es ya un nivel de gestión más central, donde yo quizás desde la legislatura, como hay un proyecto ahora, podría estar pensando en la resolución de un salario mínimo vital y móvil para todas las personas que tienen tuberculosis, porque entiendo que en la cuestión de la extrema vulnerabilidad de quien se enferma y que tiene que dejar de trabajar, el no tener un sueldo en esos meses va a complicar la adherencia al tratamiento y suministrándole un salario, esto ya existe hace muchos años en provincia de Buenos Aires, en provincia de Entre Ríos, vamos a estar resolviendo el tema de tuberculosis. Está entonces ahí, vemos una misma patología y quizás a partir de un nivel singular, cómo lo abordamos desde diferentes niveles. Ustedes siempre van a estar ubicados en un solo nivel, van a estar en el nivel singular, en el particular o en el general. Y lo que les tiene que servir es para que no se frustren cuando no puedan cambiar cosas que a veces están determinadas por niveles generales o particulares y ustedes están en el singular. Digo, si el hambre y el hacinamiento afecta el desarrollo de la tuberculosis, ustedes solo dando el tratamiento antituberculosis no van a modificar la situación, sí van a modificar la vida de esta persona y se va a poder curar si adhiere y logran una buena estrategia de tratamiento. Pero hay veces que hay cuestiones que esto están determinadas por otros niveles que no los podemos cambiar desde un consultorio. Para eso sirve Castellanos, por lo menos para mí, eh, para no frustrarnos con estrategias que ya de por sí vienen complicadas, porque no vamos a poder tener el poder de resolverlo. Y sí quizás podemos condicionar algunas cuestiones. Vieron que el singular condiciona lo particular y el particular el general, ¿no? Recuerden eso. Si nosotros, qué sé yo, y pienso en este ejemplo, eh, una cuestión muy complicada en el barrio donde yo trabajaba, en la Libertad, zona oeste, con población originaria, es la falta de agua. No llega el agua de red a esa zona. Entonces, uno podía estar pensando estrategias con cada una de las personas que atendía y lo que nos convino a hacer fue juntarnos con las organizaciones, con las escuelas, con las vecinales
y ver alguna estrategia para exigir el acceso al derecho al agua. Y ahí estamos interviniendo, condicionando un determinante que nos venía impuesto por esta zona. Luego nos sentamos con la gente de aguas, nos peleamos con todo el mundo, después de 10 años se ha logrado algún avance. Pero no sé si se comprende esto de condicionar determinantes y de los niveles. Claro, sería porque, por ejemplo, el singular dependería del particular. Claro, sí. Perfecto, Sí, siempre, gracias. siempre los singulares estamos incluidos en algún particular. Digo, a ver, ustedes son cada una persona estudiante pronta a recibirse, y son parte de una cohorte. Su particular es la cohorte 56, por ejemplo, ¿no? Dentro de un general que será la Facultad de Ciencias Médicas. Profe, permiso, también decía a la doctora Estapaya en una clase de consulta que un ejemplo de esto sería cuando nosotras mujeres conseguimos el IDE, que fue, o sea, un ejemplo actual de esto. O sea, nos juntábamos y como luchamos por algo y conseguimos desde el singular hasta el general. Sí, excelente, excelente ejemplo y muy reciente. Sí, totalmente. Digamos, teníamos el Código Penal de 1921 y luchamos históricamente diferentes generaciones de mujeres, y a nosotros nos tocó vivir la conquista, ¿no? Condicionamos un determinante, totalmente. Yo tengo una duda en cuanto a lo que es la lista de problemas. Bien, Em, bueno. Ayer, bueno, estaba viendo una clase que es de Inés, donde ella explicaba como que, por ejemplo, ser hipertenso no es un problema si está bien medicado, sino que el problema justamente es una hipertensión sin tratamiento o de mal control. Entonces, mi duda es, cuando confeccionamos una lista de problemas, ¿hay que poner hipertensión como problema o no? Mira, yo digo que hay tantas listas de problemas como profesionales que somos. Digo, la idea de la lista de problemas es que sirva para quien está encarando el proceso de atención, y ni hablar que si vos no estás o si te vas de ese centro de salud, que quede como un registro para quien toma la posta. Pero es muy particular el modo de que al que uno le sirve la elaboración de la lista. Em, si uno lo piensa como un crónico inactivo, no haría falta ponerlo en la lista de problemas, pero quizás lo pones así como crónico inactivo, como para tener presente, porque el que sea hipertenso, aunque esté compensado, quizás hace que vos tengas que hacer un estudio de daño de órgano blanco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces a vos te sirve tenerlo presente para solicitar anualmente determinados estudios. No, no está mal lo que ustedes decidan si lo pueden argumentar. Así como Inés argumenta, decir, bueno, no, yo no lo veo como un problema, y ustedes me dicen, sí, yo lo pongo en la lista de problemas porque así me acuerdo de pedirle el fondo de ojo o el ecodoppler, y está bien. Eh, no somos, no, para mí el ejercicio nuestro no es tan taxativo de lo que está bien o lo que está mal, sino comprender cuál es la idea de la lista de problemas y cuáles son las cosas que muchas veces no lo usamos como agenda de problemas. Esto se lo pueden llegar a preguntar, ¿no? La agenda de problemas, y es cuando vos te priorizás con plazos cuál es el problema que vos querés abordar primero. Entonces, si la hipertensión está compensada, controlada, no es un problema, te quedará último en la agenda, y sí tendrás adelante otros problemas para ir encarando. No sé si ya claro Sí, sí, o sí, muchas oscurezco. gracias. Yo tengo una duda en relación a la autotoma del PAP. Si se usa en Rosario o no. O sea, mi experiencia en el centro de salud, yo nunca vi que se recomiende la autotoma, pero sí vi que está en los TRAPS. Mira, en lo que es provincia, que yo trabajo en el sistema de salud provincial, no se ha implementado todavía. Creo que en la MUNI tampoco, pero sí hay ganas de empezar a implementarlo. Todavía no. Lo que se implementó sí en la municipalidad, y en algún momento era como prueba piloto en algunos centros de la provincia,
es el test de HPV. Tampoco como autotoma, pero fue la última implementación que se hizo en cuanto a prevención de cáncer de cuello uterino. La idea es que la provincia también implemente la toma de test de HPV en todos los centros, se van a procesar en Santa Fe, y eso va a evitar la toma innecesaria, digamos, después de muchos papanicolaos. Hay una crisis en cuanto a la cantidad de anátomos patólogos, entonces optimizar estas medidas y ser más eficaces en la detección del cáncer cierra por todos lados. Profe, a mí me gustaría saber cómo es el tema de la notificación de casos de tuberculosis. Si la notificación se hace cuando está en estudio la vaciloscopía y después se informa si es positiva o negativa, o directamente cuando la vaciloscopía es positiva, ¿cómo se maneja? En general se notifica desde varios lados, digamos, porque como una situación, o debería. Pero sí, la mayoría de las veces es directamente desde el laboratorio cuando tienen el resultado. Ahí ya se notifica, después te avisan a vos, si sos el médico de referencia de la persona, y ahí uno vuelve a notificar porque vos tenés que estar pidiendo la medicación a través de farmacia vuelve a notificar, o sea, hay varios puntos de notificación, pero el principal es desde el laboratorio, y desde nuestra práctica, vieron que tenemos que llenar las planillas de atención diaria, y ahí se codifica y se notifica. Hay varias Bien, situaciones, gracias. digo, HIV sucede lo mismo. Un primer alerta siempre es desde el laboratorio, y hay articulación con los programas, eso nunca se olviden, porque hay veces hay dificultades con la medicación, dificultades con estrategias de adherencia al tratamiento, o con acceso a determinados estudios. Contamos con los programas provinciales de HIV, de TBC, y que bueno, hay profesionales que pueden estar haciendo de soporte para los equipos. Y a los cuales también le podemos pedir datos, ¿no? De cómo venimos con las notificaciones y demás. Buenas tardes. ¿Y cómo sería el seguimiento de ese paciente con tuberculosis en el centro de salud? Bueno, eso ya están en condiciones de decírmelo ustedes. O sea, hay que ver de dónde se hizo el diagnóstico, de si desde centro de salud últimamente, y lamentablemente para mí, muchas veces llegan diagnosticados desde los hospitales y referenciados a los centros de salud, porque llega el paciente quizá en muy mal estado a la guardia. Bueno, vos lo pesás y le haces el cálculo de la medicación que le vas a hacer en primer fase, y tenés un cartón donde te pide datos de la persona, datos de los convivientes, bueno, o de los contactos, y empezás a hacer el seguimiento de las tomas, que es lo que se sugiere y lo que se recomienda, es el diario observado y supervisado, ¿no? Digamos, esto se dejó de hacer también cuando uno tiene buen vínculo, o cuando hay más recursos en la persona que se ha enfermado. A veces se le da la medicación por varios días o por una semana y se lo autoadministra en la casa. Pero lo que estábamos acostumbrados antes y lo que está recomendado era que todos los días se acerque al centro de salud a tomar la medicación. Algo que suelen consultar, yo explicaba ayer a los chicos de mi grupo, cuando te daban un diagnóstico así se ponía el barbijo, y en el barrio es bastante estigmatizante cuando no estábamos acostumbrados a ver barbijo. Prepandemia era bastante difícil el andar por el barrio con un barbijo. Lo que tenemos que saber es que a los 15 días ya no contagia, entonces a los 15 días de la toma continua de la medicación se podía sacar el barbijo, en era prepandemia. Eso es algo que suelen por ahí preguntar algunos, y es importante porque ahí puede retomar ciertas actividades habituales si el Estado lo permite. Y después lo que vas a hacer generalmente es, al mes le vas a pedir una vaciloscopía para ver cómo va respondiendo. El seguimiento principalmente es clínico. Y bueno, para el cambio de fase, la radiografía de tórax, la vaciloscopía, y nada, ir contando las tomas. Recuerden que no es por meses, sino es por cantidad.
Y lo que sí es importante es el estudio de los contactos y el identificar contactos, que a veces no son solo los convivientes, que a veces son compañeros de trabajo, que a veces son amigos con los quienes comparte todos los días la siesta, no sé, la hora de la siesta o el tomarse algo a la noche, escuelas. No sé. Profe, yo tengo una duda con respecto a tuberculosis y la profilaxis. ¿Solo se hace en menores de 15 años? Sí, sí. La indicación es menor de 15. Y se hace, por ejemplo, una radiografía de tórax, la prueba de la tuberculina, y en respuesta a eso se hace isoniazida por 6 meses. Sí, exactamente. Sí, eso es porque es más difícil conseguir el esputo. Entonces por eso se hace arreglado. Después hay cuestiones que ustedes la van a resolver más clínicamente y según la persona, pero por protocolo menores de 15 es así. Ahora, qué sé yo, si tiene 14, puede expectorar perfectamente, o sea, eh, puedes hacerle la vaciloscopía también. Lina, yo tengo una pregunta. Es acerca de cada cuánto le pedimos nosotros al paciente el hepatograma para corroborar que no haya hepatotoxicidad. Eh, la verdad que si hay un eh, protocolo escrito, yo en este momento no lo recuerdo, pero lo que nosotros hacemos en la práctica es a los 15, 20 días de la medicación estar pidiéndole y estar evaluándolo clínicamente y le volvés a repetir al mes y después, nada, lo vas viendo. Búsquenlo, chicos, eso digamos, es teoría. Sí tienen que pensar cuáles son las drogas que van a tener efectos hepatotóxicos y cuáles son los pacientes que pueden ser más sensibles. Hace poquito tuvimos una paciente que tuvo una hepatitis autoinmune fulminante, quedó en lista de espera para trasplante muchísimos años. Finalmente se le hizo el trasplante y después tuvo tuberculosis. Y en esa persona se le hizo el tratamiento antituberculoso y no se le controló nunca hepatograma y no se controlaba la cantidad de dosis y llegó a hacer un tratamiento durante un año de tuberculosis. Eso es lo importante que no suceda, ¿no? Porque puede estar perdiendo el hígado que fue tan difícilmente conseguido. Hola, yo tengo una duda en relación a este paciente con tuberculosis. Si empezamos la primera fase y por algún motivo, o sea, perdemos el contacto con el paciente, no viene, llamamos, no viene, bueno, y después se recupera el contacto. El tratamiento, sí, o sea, volvemos a hacer el tratamiento en él, ¿desde el principio o de donde habíamos quedado? No, la mayoría de las veces de donde se había quedado, salvo que hayan pasado años de que ustedes lo perdieron. Y por eso digo estas cuestiones, a veces que son dudas muy técnicas o definiciones que van a tener impacto con sus convivientes y demás, cuenten con el programa provincial de tuberculosis, porque ustedes van a tomar una definición y está bueno que los especialistas los estén avalando en esto, pensarlo como un apoyo matricial, si se quiere. Que no sea una definición que tomen ustedes solos. Hola, perdón, yo tengo una duda, pero no tiene que ver con tuberculosis. Es con lo de screening porque se me hizo como un matete entre lo que yo vi en mi centro, lo que leí en el libro de clínica y en el TRAPS. Respecto al screening de cáncer de mama, la mamografía. ¿Edad de inicio, 40 o 50? Mira, ahí te dicen que según lo que vos cites, digamos, yo ayer también lo hablaba con los chicos. Si vos vas a lugares más del privado, lo pensamos a partir de los 40 años. Como estrategia desde lo público lo hacemos desde los 50. Ahora, si vos alguien de 42 años que no te cierran sus antecedentes o que no te los puede precisar, le pedís una mamografía, no está mal. Porque ustedes, digamos, haciendo esto, no están modificando políticas públicas de a quién
hacer mamografía, ¿no? Ustedes y volvemos a castellano, van a estar actuando desde el nivel singular. Entonces no va a haber un desperdicio de recursos públicos si ustedes consideran que a esa persona tiene 43 años, no podés recabar datos y le querés hacer una mamografía. Tiene 43 años, pudiste recabar datos, pero no te quedás tranquila y se lo querés hacer. No está mal. Lo que sí es como una cuestión, una política pública, le estamos haciendo a partir de los 50. Ahora, entre los 40 y 50 vos podés estar definiendo cuándo hacerla. Y si no te sirve antes de los 40 por las cuestiones, las características propias de la mama. Pero eso es lo que digo, para eso sirve castellano, para saber dónde se están ubicando y para que ustedes puedan individualizar cada una de las situaciones. Y ajustar los protocolos a los casos que vayan teniendo. No Ok, tengan pero miedo en eso. digamos, nunca sería después de los 50 como colgar el tema de la mamografía. Y la otra duda es si es anual o cada 2 años, porque yo veo que lo hacen todos los años y el TRAP decía cada 2. Entonces también me quedé pensando. Sí, y la verdad que a veces es difícil el acceso y se ha perdido mucho en pandemia, así que no sé si se logra anualmente. A partir de los 50 y cada 2 años estaríamos bien, porque los cánceres más agresivos serían los más tempranos, digamos que son las edades más jóvenes y que tienen que ver con antecedentes familiares. Pero bueno, también eso, si vos decís, según el TRAPS es esto, está bien. Según la Asociación de Ginecología, qué sé yo, es esto, está bien. Estén citando de dónde sacaron o sobre qué protocolos se sienten más cómodas. Claro, sí. Y en los hombres con lo del cáncer de colon, se le ofrece, digamos, el tacto rectal y después por el de próstata, el PSA anual, y eso sí. Y tengo una duda respecto a la videocólono y el colon por enema, porque yo tenía entendido que el colon por enema era cada 5 años y a los cada 10 años, digamos, te salteás ese colon por enema y le haces la videocolonoscopía. Y después, bueno, digamos, yo en la práctica mía vi como que no, muchos pacientes se niegan, digamos, a esta práctica del colon por enema, entonces como que o se lo perdonaban, o directamente en vez de cada 10 le ofrecían el otro estudio cada 5 en algunas personas de riesgo. ¿Esto también se puede individualizar o no? Sí, totalmente, se individualiza y es mucho más difícil la cuestión. El tacto rectal ya es difícil instalarlo, es toda una práctica, digamos, que genera muchas dificultades y que también a nosotras nos genera dificultad realizarlo, digamos, ofrecerlo como, no es tanto como, el PAP está como mucho más naturalizado, sin embargo el tacto rectal no es una práctica que tengamos tan instalada. Si individualizada, colon por enema prácticamente no hacemos y sí pedimos la colonoscopía. Listo, gracias. De nada. Hola Neri, yo tengo una duda. Sí, Ramiro. Mira, no, sería básicamente cómo abordar una situación desde el consultorio o desde la guardia, pero con el paciente enfrente, digamos, una situación de violencia o de abuso infantil. Bueno, eso hay muchísimos escenarios posibles. Lo que tienen que hacer cuando ustedes están ya sea en una guardia, en un centro de salud y detectan una situación de abuso sexual o de violencia sobre un niño, es preservarlo y no devolverlo al medio agresor. Entonces muchas veces se piensan, cuando son situaciones muy graves, cuando hay lesiones sobre el organismo, se piensa una internación para darnos tiempo para pensar la estrategia. Y en función a eso después vemos cómo seguimos, pero hay que ver si hay un adulto que esté acompañando y que esté cuidando, si viene, qué sé yo, con una hermanita, o sea, son múltiples las situaciones. Lo más importante es que ustedes puedan identificar y resguardar ese niño. Si no puede volver al hogar, uno puede estar pensando en la familia ampliada o en esto, en la estrategia de una internación. Y ustedes esto no lo van a pensar solos, lo van a pensar con el servicio de trabajo social y con seguramente psicología acompañando las consultas. Y ahí en trabajo social verá
la cuestión, la articulación, si es necesario, con la Dirección Provincial de Niñez, donde se tiene que alertar sobre esta vulneración de derechos en esta infancia. Si es necesario darle, qué sé yo, a veces participación a quien hace desde la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. Depende de la situación, pero ustedes lo que tienen que ver es que, o sea, nunca hacer una consulta como que fuera banal, constatar lesiones y que se vaya de alta. Eso es lo que no pueden hacer, levantar la cabeza y pedir las disciplinas que acompañen en este proceso. Y ese niño se queda, o niña se queda hasta que se piense en la estrategia. Bárbaro, Neri, gracias. Yo te Y en puedo cuanto a contar los... algún ejemplo. A mí me pasó una vez que estaba en el centro de salud y atendiendo y me tiran la puerta abajo una mamá que me dice: a mi hija la violaron anoche, una nena de 6, 7 años. Imagínense la situación, horrible, delante de toda la gente. Yo, bueno, hago pasar a la nena súper angustiada, y en realidad lo que decía esta nena es que desde que le había pasado eso, que había sido el día anterior, que había estado al cuidado de un tío, no había podido orinar más. Y entonces estaba muy molesta porque no podía orinar. Yo decía, bueno, me planteaba esto, ¿viste? De revisarla o no, de exponerla, de victimizarla, si después iba a estar con algún perito tomando las pruebas pertinentes. Lo que sí hicimos en el centro de salud, después de charlarla, ella me tenía confianza, bueno, se fue calmando y pudo orinar. Yo tomé muestras de la orina pensando, bueno, si acá engancho espermatozoide, ya está. Entonces, o sea, ya teníamos una prueba, no había lesiones evidentes, y la mandamos, la derivamos al hospital, y después se fue dando intervención a la Fiscalía y a la Dirección de Niñez. No hubo constatación ni de lesiones ni de esperma en esta niña, era el relato de la niña, y lo que sí sirvió como prueba fue mi relato de este síntoma clínico de la retención aguda de orina, y que yo haya documentado hasta el registro de la orina, que yo la verdad que fue como algo muy instintivo, pero después la fiscal me dijo que eso sirvió para incriminar al agresor, que ya tenía denuncias previas y demás, y preservar a la niña y de este tipo, digamos, que terminó detenido. Pero fue eso, digamos, evaluarla, contenerla. En ese momento eso, tenía este síntoma clínico, y la derivamos al hospital y intervino la fiscalía. Y se la acompañaba después con trabajo social y psicología, y yo también, digamos, a esta mamá que estaba sumamente angustiada, esta niña en un espacio de juego. Pero bueno, no sé si te sirve, Rami. Sí, gracias, Neri. Gracias. Creo que alguien más iba a preguntar algo en relación a eso. Después me ha pasado en el centro de salud también de tener que ir a acompañar a una niña adolescente que denunciaba a su papá y a su hermano de abuso, pero a la vez yo era la médica de su hermano, que era el abusador. Y la verdad que eso fue, sí, realmente de lo más difícil de mi práctica, porque este joven también había sido víctima de abuso y reproducía lo que había visto desde chico. Pero bueno, pudimos acompañar a esta adolescente en su denuncia con un trabajo articulado con la escuela, pensando en la familia ampliada que la alojara, hasta que porque la justicia tiene sus tiempos y demás. Y quedó detenido su papá y su hermano. Esto fue 2011, 2012, y ahora recién salieron en libertad. Que ella estaba, lo que me decían del centro de salud, volvía con todos sus temores, porque volvían en libertad estas personas con los cuales no tiene contacto. El hermano entendió todo, y bueno, el padre no volvió a aparecer por el barrio nunca más.
Yo tengo una duda, pero más que nada con un tema de concepto entre la diferencia de lo que es el área de referencia con el área de influencia. Entendiendo el área de referencia como el área asignada a una institución o centro de salud donde van a ejercer sus acciones. Pero el área de influencia, ¿qué sería de diferente? El área de influencia tiene que ver con donde efectivamente pertenece la población que consulta. Porque una cosa es que te digan desde la MUNI o la provincia de tu centro de salud, desde esta calle a esta y esta, y otra cosa es lo que realmente sucede. Que cuando vos analizás el área de influencia, muchas veces hacíamos un mes al año punteado de las consultas y mapeabas, hoy en día eso te lo devuelve en sistema, no hace falta mapearlo manualmente, entonces vos ves que en realidad tu área de influencia quizás es más chica, mucho más chica, porque los que están más cerca de las calles de tu límite capaz que se están yendo a otro centro de salud, o a veces a la inversa, tu área de influencia es más grande de la que tenés que asignada, o se inclina más hacia un lado porque del otro lado de la vía no están pudiendo acceder, o a veces cambian las áreas de influencia por rivalidad de bandas, entonces no podés cruzarte a determinada calle porque hay balaceras, qué sé yo. Digo, lo que uno ve con el área de influencia es en función de las consultas concretas, y el área de referencia es arbitrario. La vereda de acá, la vereda de allá. Genial, genial, quedó clarísimo. Después tienen el área de responsabilidad, que la verdad que el área de responsabilidad casi que no la usamos, por definición es como un acuerdo entre los equipos, o cuando vos definís alguna tarea concreta sobre un área más chica que no es el de influencia o el de referencia, pero bueno, el área de responsabilidad no lo utilizamos en la práctica. El más importante es referencia e influencia. Yo tengo una duda sobre adscripción. ¿Vos podés adscribir a alguien? O sea, en realidad son dos preguntas medio similares. ¿Podés adscribir a alguien que tenga obra social? Sí, nosotros en lo que es el sistema de salud provincial, sí, digamos, no tenemos esa limitación. En los centros de salud y en los hospitales municipales no toman a gente con obra social. Lo que te suele pasar, y digo, y esto pasa muchas veces con el PAMI, es que después, o sea, vos por ahí le podés garantizar desde el centro de salud un montón de prácticas, pero cuando requiere otros estudios más complejos, y vos lo referencias al hospital, ahí salta que tiene obra social y dice que no lo puede hacer, que lo tiene que hacer, ahí se le complica. Entonces, quizás vos intentaste garantizar un derecho y en algún momento se obstaculiza. Nosotros lo que podemos hacer siempre es una cuestión mixta, lo escribís, podés hacer ciertas prácticas y lo vas orientando para que pueda estar haciendo uso de la obra social, porque también con esto que decimos, bueno, todos los meses se le descuenta de su sueldo cierta cantidad de dinero para que tenga acceso a ciertas prácticas. Entonces también está bueno que lo utilice y que lo público sea para quien más lo necesita. Pero a la vez, nosotros tenemos la cuestión de la universalidad. Entonces, desde la provincia no podemos dejar sin atención. Yo quería preguntar si existe alguna diferencia entre admisión y adscripción. Todas, la diferencia es toda. Admisión es cuando vas a hacer una atención o una consulta. Puede ser en guardia, puede ser en centro de salud, y vos te limitás solo a la atención. Cuando vos adscribís, y esto por ahí también se lo van a preguntar, y es importante que tengan el concepto, es como esa especie de contrato, de acuerdo, donde esa persona define, y el equipo de salud también, iniciar un proceso de atención como un acuerdo que van a ser ese equipo el responsable de seguir su situación de salud. Entonces, en la adscripción vos pedís mucho más datos, vas conociendo datos de la persona, de la paciente, y haces esta como si fuese una afiliación, ¿no? Entonces, si la persona, qué sé yo, estaba con un cuadro que vos venías estudiando y no volvió, vos los vas a tener que ir a buscar. La responsabilidad es de ambas partes.
Admisión es, qué sé yo hago turnos espontáneos en el centro de salud y atiendo no solo a mis pacientes adscriptos, sino también a los de otros médicos y hago como una consulta más de guardia. Eso es admisión. Profe, entonces al paciente que le haces admisión no le abrís una historia clínica. No, salvo que en la admisión vos evalúes que sea para adscripción y ahí sí le podés definir abrirle una historia clínica. No sé si se entiende. Sí, profe, y podés adscribir, o sea, como hoy estamos hablando de la zona de referencia y la zona de influencia. Si te viene alguien que no está ni siquiera cerca del centro de salud, o sea, no le gusta su centro de salud donde atiende y conoce a alguien que se atiende en este centro de salud y quiere adscribirse acá, ¿eso se puede hacer? Sí, totalmente. La adscripción nunca puede ser un obstáculo para acceder a un derecho. Digo, la idea es que alguien pueda acceder a su centro de salud más cercano, por eso se piensa la adscripción. Ahora, si en el centro de salud más cercano está teniendo problemas, no puede quedar sin atención, y tranquilamente, y por el motivo que sea, puede ser adscripto en otro centro de salud. Es difícil, los equipos se pelean, nos peleamos, porque como que se mudó y chau, te bajé la persiana, o llega, lo busca en el sistema, no, se atiende en otro centro de salud. Esto lamentablemente viene pasando. Nosotros lo vemos mucho con el 0800 cuando llaman para atenciones de salud sexual, principalmente ILE, y que a lo mejor es gente que... Hay un micrófono que me hace mucho ruido. Moreira. Llaman mujeres que no tienen atención en ningún centro de salud y le toca el más cercano es tal. Y van ahí y dicen, no, pero vos te atendiste alguna vez acá, pero bueno, y no las atienden, ¿no? Y digo, no puede ser de esa manera. La adscripción es un modo de ordenar, pero nunca puede ser un modo de excluir. Y tranquilamente se puede estar adscribiendo en otro lado. ¿Qué hacemos muchas veces? Es avisar al centro de salud más cercano de esa persona, decir, che, mira, se va a estar atendiendo con nosotros, pero puede ser que ante una urgencia vaya con ustedes, porque no se va a tomar el colectivo. Entonces, que haya conocimiento entre ambos equipos, que sigue los controles en otro lado, pero tampoco que sea excluyente, o sea, no es necesario que porque se atiende en uno deje de atenderse en otro, sino que haya comunicación entre los equipos, porque también la gente, por suerte, es bastante sabia y va a ir a buscar determinadas cosas a un centro de salud y a otro centro de salud otras cosas, más si depende uno de la MUNI y otro de la provincia. Hay muchas personas que hacen esto, y es porque han incorporado una práctica de saber qué recurso obtener de cada uno. Así que sí, digo, no sucede, pero porque es una mala práctica. La adscripción no puede ser excluyente por el área de referencia. ¿Doc, puede repetir la diferencia entre adscripción y admisión? Sí. La admisión es la atención simple, básica y habitual que ustedes conocen, que la pueden hacer una guardia o en cualquier consultorio, en cualquier lado. Cuando vos haces la adscripción, es cuando vos te responsabilizás por la atención de esa persona. Y la responsabilidad es mutua, es como una especie de contrato que se hace entre esa persona o la familia y el equipo de referencia, que también habrán leído, digamos, que puede ser un médico, enfermero, psicólogo, trabajo social. Ese equipo del centro de salud y esa persona definen que van a iniciar un proceso de atención. Entonces esa persona va a ir al centro de salud y va a decir, yo me atiendo con Nerina. Ahí está la adscripción, o sea, porque se efectivizó una adscripción. Si yo no tengo equipo de referencia, voy y me atiendo con cualquiera en el centro de salud, o con cualquiera, o voy a la guardia, es porque no estoy adscripto a ningún lugar. No tengo una cuestión de pertenencia a un equipo de salud que conoce mi situación para hacerme un seguimiento. Por eso digo que la diferencia es toda. Vieron que ustedes mismos tendrán, y espero que tengan, algún médico de cabecera, o algún ginecólogo al que van siempre. Ahí tenemos hasta un modo de adscripción aunque sea en el privado. Si vos todos los años vas a uno distinto, vas con diferente que te hacen admisiones, pero no estás adscripto a ninguno.
Entonces, de referencia puede ser cualquier profesional que se haga responsable, inclusive un psicólogo, no un equipo médico propiamente dicho. Exactamente. Sí. A ver, hay equipos, hay centros de salud que tienen determinados días que hacen como un día de admisión y de inscripción, que está siempre o el jefe del centro de salud y el trabajador social, como que hacen entrevistas a familias nuevas que llegan al centro y van viendo a quién lo escriben. Y en general lo asignan a un médico, o a un pediatra, o al clínico, con alguien del equipo acompañante. Pero hay veces que pasa, qué sé yo, procesos que ya están, que ya venís conociendo, que ya venís atendiendo, y que tiene fuerte referencia con el psicólogo, y quizás la referencia es más que nada el psicólogo y el médico es alguien más de la estrategia, pero no es lo principal. Nunca el referente va a ser solo el psicólogo, eso es raro, pero sí puede ser la figura principal en el proceso de atención. Ahí me dicen si no puede estar adscrito en más de un centro de salud. Lo ideal es que no, lo ideal es que solo un centro de salud te conozca y tenga un seguimiento, que las prácticas no se superpongan, pero hay situaciones más excepcionales que lo requieren. Yo hace poquito trabajaba con una situación de un joven de 20 años que había tenido una tuberculosis intestinal, tenía hecha la colecistectomía y bueno, y sus controles y qué sé yo, estaba con la bolsa de colostomía, todos los insumos que requería de curaciones y de recambios, lo hacía siempre en el Pablo VI, Centro de Salud Provincial. Se mudan al área del zona norte de Rosario, que está el Centro de Salud 1 de Mayo. Y la mujer, la madre, no quería saber nada con llevarlo a ese centro de salud. Pero el centro de salud ya sabía de esta situación extremadamente grave de este chico, lo habían ido a ver o se encontraron alguna vez. Bueno, la cuestión es que lo que nosotros acordamos es que siga yendo al Pablo VI, que se tiene que tomar 1 o 2 colectivos, se le sigue entregando los insumos ahí, cuando cada vez que va le ponen la vacuna que le falte, qué sé yo, pero el 1 de mayo está atento y sabe todas las situaciones, porque seguramente el pibe va a tener alguna urgencia y no va a llegar al Pablo VI. Y no puede ser que llegue al 1 de mayo y digan, ay, no te atendemos porque vos te atendés en el Pablo VI, ¿no? Por eso digo, cuando hay una adscripción compartida, lo ideal es la comunicación entre los equipos, y que sea una estrategia, que oiga, che, bueno, yo le voy haciendo esto, bueno, yo le puedo estar haciendo esto. Este chico, por ejemplo, necesitaba sí o sí un laboratorio, y no llegaba al Pablo VI en horarios de la mañana. Entonces decíamos, al 1 de mayo, dice, che, sacale vos, fíjate si alguien se puede llegar, que te queda 2 cuadras, porque acá no está llegando, y necesitábamos ese laboratorio para ver si se lo reconecta. Entonces, bueno, ahí hay una doble adscripción y un acuerdo con un proceso en común. Profe, yo tengo una duda con respecto al apoyo matricial, como que no termino de entender muy bien el concepto. Bien. Como decíamos, vos tenés dentro del centro de salud el equipo de referencia, y ustedes lo habrán visto porque estuvieron 9 meses en centro de salud y habrán visto familias o pacientes que siempre se atendían con la misma parte del equipo, y que por ahí si el médico no lo veía, el enfermero te dice, sí, pero yo lo vi, queda tranquilo, qué sé yo. Bueno, el equipo básico, el equipo base, lo tenés como el equipo de referencia en el centro de salud. Y hay otros integrantes que no siempre es necesario que estén viendo directamente a la persona, a veces hacen de soporte al equipo y están haciendo una función matricial, o ven a esta persona más esporádicamente, no es necesario que la vean todo el tiempo. Y esto puede ser, el equipo de salud mental es un claro ejemplo de equipo matricial, que van una vez a la semana o cada 15 días, y hay veces que vos decís, bueno, viene medicado, qué sé yo, hace 3 años, y en la consulta médica dice que está escuchando voces de nuevo, y vos podés llamar al psiquiatra y decir, che, mira, está escuchando voces de nuevo, dale, subile esto, bajale esto, y ahí está haciendo una cuestión matricial sin evaluar al paciente directamente hasta que lo vuelva a ver, y está haciendo de soporte al equipo de referencia. La matricialidad es como reforzar al equipo que está constantemente con las situaciones. Y a veces a veces la matricialidad la tenés con el traumatólogo del hospital de referencia, con el endocrinólogo al que ya vas articulando ciertos procesos. Claro, A veces tenés consulta puntual. Si vos tenés, por ejemplo, no sé, porque tiene alguna cardiopatía,
se atiende en el centro de salud, pero ve a su cardiólogo, no sé, en el hospital provincial, como por poner un ejemplo. ¿Ese cardiólogo es apoyo matricial o son cosas distintas? Eso es lo que no termino de entender. Está perfecto que no lo entiendas, porque eso es un problema que tenemos en nuestro sistema de salud. La MUNI ya lo tiene organizado hace rato y a determinados centros de salud le tocan determinados cardiólogos. Entonces ahí sí vos tenés una matricialidad, porque vos cuando derivas al cardiólogo derivas siempre al mismo, y entonces el mismo cardiólogo tiene la misma responsabilidad territorial que vos, con un poco más ampliada, quizá tiene 3 o 4 centros y puede saber cómo va controlando su hipertenso, qué sé yo, por decirte algo. En cambio, en la provincia, vos cada vez que pedís turno con cardio, te dan con uno distinto, con el que tenga turno. Entonces ahí se complica la matricialidad. Ahí más que referencia y contrarreferencia no tenés, porque no podés hacer matricial, porque capaz que lo ve una vez y no lo ve nunca más. Ahora, si ese cardiólogo es una masa, y entiende todo, y te dice, yo te quiero volver a ver, y ahí mismo le da turno, y sigue siendo él, y le dice, sacate siempre turno conmigo, y empieza a haber una comunicación entre el centro de salud y ese cardiólogo, aunque sea por este paciente, ahí está haciendo un efecto matricial. Pero no porque esté pensando como una lógica de política pública, sino por interés personal de los profesionales. Porque esto en la provincia no lo tenemos organizado así. Sí en la municipalidad. Que lo que me decían cuando nosotros queríamos instalarlo es que como es tan diversa la capacidad de los profesionales en todos los niveles, si te toca a alguien que es un perno, te jodió todo el centro de salud, te tocó el mismo perno. Entonces, o sea, eso era lo que, en la justificación, digamos, siempre ahí tenés un traumatólogo que te gusta más y otro que te gusta menos, entonces como que ellos consideraban demasiado arbitrario designar un determinado profesional a todo un grupo poblacional porque podía ser injusto en la distribución. Yo creo que tenemos que exigir calidad de atención y ciertos estándares y lo podríamos estar haciendo. Pero bueno, son cuestiones pendientes. Perdón, de todos modos, el médico del centro de salud, cuando referencia a un paciente a un especialista, puede elegir o no. Yo en el centro de salud vi que han puesto para determinado especialista, con nombre y apellido. Sí, porque también uno va sabiendo, o sea, esto a medida que vos vas conociendo dentro de las especialidades, quién sabe más de determinadas subespecialidades, qué sé yo. Entonces, vos ya no pedís para traumato en el Provin, sino que pedís para Lechner, que es el especialista en columna. Y si no tenés, cuando vos pones que tiene un problema de columna, le van a dar con Lechner. Pero la mayoría de las veces, lo que uno pide, y que lo pedimos mal, porque siempre nos enojamos con que en la referencia, contrarreferencia, nadie del hospital nunca vuelve la contrarreferencia. Bueno, yo tengo que decir que la referencia de lo que sale del centro de salud al hospital, la mayoría de las veces es bastante malo también, y se pone, qué sé yo, interconsulta con cardiología, diagnóstico hipertensión. Entonces ahí te van a dar con el primero que tenga turno, o capaz que no te dan turno y te dejan para lo último y priorizan a otros. La mayoría de las veces se pide solo con la especialidad. Cuando se conoce al especialista y le quieren pedir con determinado, genial, pero la matricialidad no está dada como tal en el sistema provincial en la mayoría de las áreas, en el otro nivel, cuando pasamos al tercer nivel. Nerina, disculpa, volviendo a lo de matricialidad, nosotros nuestro tutor nos ha dicho que la parte de matricial era que, como vos bien dijiste, cada 15 días, esporádicamente o algo así, que no es propio del centro de salud, va al centro de salud. Que si nosotros, o a un gastroenterólogo, por ejemplo, lo mandamos al provincial, o al Algora, un gastroenterólogo, un oftalmólogo, lo que sea, sería como más referencia contra referencia o equipo de referencia ampliado. Hace esa diferencia de que el matricial es sí o sí que vaya al centro de salud. ¿Eso es correcto? Porque no me quedó claro con vos como lo dijiste. No, o sea, acuerdo con Agustín con casi todo lo que dice tu tutor. Yo creo que la función de matricialidad puede no ser desde... no hace falta que vayas al centro de salud. Si bien lo más común y lo que estamos acostumbrados a ver es que estén en el centro de salud, pero por ejemplo, en lo que es IBE-ILE, cada centro de salud tiene en su hospital de referencia un equipo que resuelve las situaciones o debería resolver las situaciones que vos no podés resolver en el centro de salud.
y que se derivan al hospital. Vos ahí, que es siempre el mismo equipo, lo podés trabajar matricialmente. Y de hecho yo estuve en el equipo del Provin durante 4 años y medio y sabía del sur y sudoeste, todos los centros de salud, cuántas situaciones de IBE y ILE veíamos en el primer nivel, cuántas en el segundo nivel, quiénes tenían más dificultades, qué hacía falta, cómo capacitar a ciertos equipos, y hacíamos una función matricial. Entonces, lo mismo que yo te decía de admisión, vos podés hacer admisión o adscripción según cómo te pares, según cómo pienses la clínica, y acá les articulo con Gastón Sousa Campos, ¿no? Si vos vas a pensar una clínica ampliada y centrada en el sujeto, vos vas a poder estar haciendo matricialidad, vas a poder estar haciendo adscripción. Si vos te centrás en la clínica, vas a estar haciendo más una cuestión de admisión, de referencia y contrarreferencia y nada más. Cuando vos querés ir un poquito más allá, estirar el límite de lo posible, como decía Débora, vas a pensar en otro tipo de redes. Pero no estás encasillado en si va al centro de salud o no. Igual esto para discutir con los tutores, yo creo que ahí entendemos las teorías diferentes también en función de las prácticas que hemos tenido. Y Pero a quedó claro, veces quedó claro igual. es discutir ejemplos. Gracias. Igual también es como cómo te posiciones desde el lado del paciente o desde el equipo médico, porque por ahí desde el paciente hacer solamente una referencia a un especialista que vea una sola vez, no es por ahí como un apoyo matricial, sino una interconsulta nada más. Y sin embargo, si es un seguimiento que tiene con ese médico, por ahí sea más como un equipo de referencia ampliado, como dijo Agustín, porque siempre es el mismo, por más que no esté en el centro de salud. Y en esto la MUNI ya ha sacado ciertos especialistas a los centros de salud, y que por corredores le llaman, por determinados territorios, sacaron al cardiólogo, a un neumonólogo, al endocrino, y hacen consultorio en centros de salud, pero en un centro de salud, y reciben de diferentes del área. Y ahí están haciendo de equipo matricial y están en el primer nivel. Esto que hacían antes en el Carrasco, porque la MUNI tiene mucho segundo nivel. Vamos a niveles. Tenemos los primeros niveles de los centros de salud, tanto municipales como provinciales. Y segundo nivel, en la provincia, en Rosario no tenemos. Segundo nivel tenés el Carrasco, el Hospital Alberdi, el Roque Sáenz Peña. Son todos municipales. Entonces, esta referencia es mucho más fácil. Cuando en la provincia tenés solo tercer nivel con mayor complejidad, como que todo nos cuesta un poquito más, porque pasas del primero al tercero. Y quien trabaja en un tercer nivel, hacerlo bajar al territorio o pensar con lógicas de atención primaria de primer nivel de atención, es sumamente difícil. Porque son como los más, se la dan, ¿no? De los más especializados y la mayor complejidad. Desconociendo la complejidad que lleva la longitudinalidad y la continuidad de un proceso de atención en un barrio. Pero bueno, eso digo, son diferentes estructuras que tiene cada sistema público, ya sea municipal o provincial, que hace a diferentes formas de organización, y que tiene que ver con las historias, porque la verdad que la Municipalidad de Rosario hace muchos años que viene con un desarrollo del primer nivel de atención y de la estrategia de APS, y ha sido místico y fundante y ejemplo en Latinoamérica. Y la provincia siempre vamos un poquito más atrás, porque es replicar lo de Rosario en toda la provincia. Entonces eso lleva sus otras dificultades. Ahí hay alguien, Nancy, que dice que no llega a entender los conceptos de condicionantes y determinantes. Perdón. A ver. Yo no sé cómo explicarlo sin con las palabras justas de las teorías, capaz que alguien los tenga ahí. Pero vos pensá en el sentido, en la dirección de las flechas, del nivel general hacia el particular, o sea, hacia abajo, que sería particular y singular, determinás. Esas cuestiones que son determinantes, como dice la palabra, que vos nacés y nacés con esa condena, por decirlo de algún modo. Contexto. El contexto, es lo que vos no elegiste, es lo que te tocó, digamos, qué sé yo. Sí, es como antes de que, para mí, un ejemplo sería antes de que estuviera aprobado el IBE y el ILE por ley, vos estabas determinado a que no podías acceder a un aborto voluntario.
Hoy en día, si nacés en San Salvador, digamos, por un aborto espontáneo vas presa y no se te puede operar si tenés un embarazo ectópico. O sea, y eso es un determinante, volviendo al ejemplo de las cuestiones donde las normas determinan. Ahora, el condicionamiento es toda la capacidad individual y colectiva de modificación y de lucha de esos determinantes. Qué sé yo, mis viejos son obesos, hipertensos y diabéticos, y yo genéticamente tengo todas para salir igual. Ahora, desde que soy chiquita hago deporte, tengo cuidado en la alimentación y me hago los chequeos, y bueno, estoy tratando de condicionar un determinante. ¿Está, Nancy? Sí, sí, perfecto. Hay muchos ejemplos así, son interesantes que los pensemos. Me quedó una Bueno, duda de cuando estaban hablando de influencia y referencia, que mencionaste el área de responsabilidad. En relación hasta dónde el área de responsabilidad podría como salirse del área de referencia, o sea, como que tengas un objetivo que se salga más allá de, no tiene Sí. relación un concepto con otro. Son estrategias que haces más cortas, o porque, a ver, son cuestiones que van cambiando. La referencia quizás es lo más fijo, la influencia se va modificando y la responsabilidad es algo que vos definís. Vos decís, bueno, mira, me parece que no ha llegado a vacunarse la gente contra COVID, la gente de esa zona. Y una parte mía y una parte es del otro centro, pero como área de responsabilidad vamos a definir que nosotros como equipo vamos a tomar eso para vacunación. Entonces estás sumando un área de responsabilidad con una estrategia y algo ocasional. O puede pasar que se construya un barrio nuevo. Y ahí eso estaba en una zona donde ningún centro de salud lo había definido, porque no estaba. Entonces, bueno, es sentarse con otros equipos y definir cómo van a asumir ese territorio. Y es más desde abajo el área de responsabilidad, ya no es más una cuestión definida por una gestión que te está diciendo de esta calle o esta calle. Y tampoco es desde la gente que defina dónde atenderse, sino que hay un encuentro entre equipos y definen cómo tomar cierta área. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Profe, una pregunta Yo que se tengo me una mezcló duda un en poco. relación a consejería. Uy, perdón. Sí, yo quería saber, porque se me mezcló, si entonces derivar y referenciar no son sinónimos. O sea, derivaríamos a la guardia, por ejemplo, una eclampsia, y referenciamos a un especialista. ¿Está bien así? Está bien, igual yo esto le decía a mis alumnos en diferentes cortes. Siempre usábamos la palabra derivar. Y esto viene de una cuestión más de generalista de quienes pensamos la gestión y que somos bastante insoportables con las palabras. Y la cuestión de derivar y de esto de a la deriva empezó a hacerle ruido a generaciones anteriores. Así los generalistas dicen de hacer ruido. Entonces decíamos, bueno, yo no lo derivo, porque como que si lo derivo después no vuelve. Yo quiero referenciarlo porque es adscripto mío. Y ahí empieza una cuestión que también a mí hay palabras que a mí personalmente, y esto muy a modo propio, se habla de población a cargo. Vos tenés una población a cargo, y yo decía, yo tengo a cargo 2 hijas y a con tenencia compartida, no quiero tener. O sea, para mí tener una población a cargo tiene un peso grandísimo y que no es real, porque la gente pasa su vida por fuera de las instituciones de salud. Y es lo menos de su vida lo que pasa por las instituciones que nosotros estamos. Lo que pasa es que es nuestro laburo y nos parece súper importante. Pero ustedes piensen en su propia vida, ¿cuántas veces pasa por instituciones de salud? Entonces, para mí la población a cargo me resulta muy fuerte. Sin embargo, es el término correcto y que se usa. Yo lo cuestiono. Por eso digo que es una cuestión mía. Entonces, y después decimos la población adscripta. Ahí yo me quedo más, digo, ¿no? Porque yo asumí la responsabilidad de seguir el proceso de atención de 800 adscriptos, de 1000 adscriptos. Entonces yo a esos los referencio y espero una contrarreferencia. Y quizás derivarlo me da una sensación de que no corresponde, porque también pasaba que ciertos servicios después se lo apropian
y no te pasan información de lo que está sucediendo, y vos te quedás, qué sé yo, un embarazo de alto riesgo. Y vos decís, sí, yo te lo derivo porque es de alto riesgo, pero yo la voy a seguir viendo. Y cuando nazca el bebé va a seguir haciéndose los controles conmigo. Entonces quiero hacerte una referencia y capaz que tiene que ir a la maternidad cada 15 días y yo la puedo seguir viendo una vez al mes para sostener un vínculo. Entonces ahí empezamos a poner en cuestión la palabra derivación o referencia. Pero en la práctica podrían ser lo mismo. La de referencia está ligado al concepto de ascripción. Está ligada a un posicionamiento diferente de la clínica. Y entonces lo que yo les invito siempre, y ahora han terminado su rotación, pero cuando estén trabajando, hay veces que van a estar parados desde una clínica o de una clínica más degradada, y hay veces que van a estar pudiendo separar, por suerte, de una clínica ampliada. Pero esto sucede y es dinámico. Entonces, que ustedes puedan estar identificando qué tipo de prácticas pudieron hacer en el día, qué tipo de práctica les llevó un consultorio estallado porque había mucho más paciente de lo que ustedes esperaban, entonces la práctica va a ser más reducida, y ustedes van a estar derivando y poco referenciando, pero que entiendan el fondo de la palabra, el concepto, y que su anhelo sea referenciar y que llegue una contrarreferencia, y que hay veces que vas a derivar. Y en la guardia, cuando vos estás con una urgencia y derivás, está bien, porque vos derivás a alguien que te lo agarre. Vos esperás que el paciente sea atendido desde la clínica a clínica, por lo menos. Pero quizás no va a haber un trabajo directo de referencia contra referencia. Ahora, yo que era bastante insoportable, sí, capaz que lo derivaba a la guardia, pero después estaba pendiente a qué guardia había llegado, dónde se internó, y laburaba con el equipo que se internó, y venía con una contrarreferencia, pero porque era mi forma, cuando podía, de acompañar esos procesos. Muchas veces no podemos, derivar y listo, a la semana aparece el paciente de nuevo y te cuenta con una epicrisis lo que le pasó en el hospital. Y ahí fue derivado. Claro, sería más de guardia a guardia, por ejemplo. Sí. Profe, ¿Cómo yo desde el centro de salud puedo exigir una contrarreferencia? Mira, es difícil, lo hemos exigido desde los centros de salud, desde la gestión, y es difícil. Yo lo que siempre suelo decir es, empiecen por una buena referencia, que no sea el papelito de turno con cardio. Entonces vos le pones, ya sea con la hoja que está establecida o con cualquier hoja A4 en blanco, paciente tal, que hace tal, qué sé yo, antecedentes, que hipertenso que no responde a la medicación actual, que ya probé con esto, que probé con esto, que de buena adherencia, sugiero tal estudio, quedo a disposición. Y vos le podés poner el mail del centro de salud, o le podés poner el tuyo, o le podés poner tu teléfono según el grado de locura que carguen. y ahí es muy difícil para quien recibe semejante nota no responder nada. Y después, o sea, si vos de ese modo no lo lográs, sí se puede estar hablando, que todos los hospitales lo tienen, con las coordinaciones médicas, las coordinaciones ambulatorias. Hay núcleos de gestión que son quienes coordinan los turnos de los diferentes servicios. Entonces decir, che, mira, la verdad que desde este centro de salud estamos teniendo dificultades con este servicio, que nunca nos mandan la contrarreferencia y la necesitamos. O necesitamos principalmente, en este caso, y bueno, y ahí será el hospital, a ver si puede estar trabajando mejor con el servicio. O esto también lo podés estar haciendo por mail, esa notita. Hoy hay muchas cuestiones tecnológicas que nos ayudan. Cuando fue lo de la pandemia y que la gente no podía moverse, hacíamos muchas veces videollamadas. O sea, yo estaba en el centro de salud, digo yo, pero no era yo, llamaba al servicio y se hacía como una consulta virtual, o le presentaba todo el paciente por mail y el servicio por mail me respondía qué hacer. Porque, por ejemplo, endocrino, es raro que el paciente yendo al hospital tenga algún plus en la consulta.
porque lo que le puede decir el endocrinólogo no va a cambiar con un examen físico o con algo. Entonces vos le podés decir al endocrinólogo, mira, es diabética, viene tomando esto y esto, viene manejando esta hemoglobina glicosilada, la dieta la viene cumpliendo bastante bien, hace algo de ejercicio físico, qué sé yo, y entonces ahí el endocrinólogo te puede decir, mira, probá con esto, hace esto, anda pidiéndole tal estudio, veamos esto, sin necesidad de que el paciente se vaya. Y a veces lográs así referencias y contrarreferencias, utilizando modos tecnológicos, que me parece que es lo que tenemos que explotar hoy en día. Nosotros habíamos definido en pandemia, por ejemplo, los lunes, endocrino no hacía consultorio, se dedicaba a contestar mails. No sabés cómo cambió la clínica, porque tenían que responder a un equipo. Y decían, a este sí, dale turno conmigo, citámelo para la semana que viene. A este no, lo vamos a manejar así. A este anda pidiéndole esta ecotiroidea. Y la verdad es que si uno pudiese hacer ese determinado filtro más personalizado, se ahorraría la gente muchos traslados innecesarios y se generaría una mejor comunicación entre los equipos, que es lo que hace falta. Ahí me dicen sí, el término interconsulta es sinónimo de referenciar. Sí. Sí, solicitar una interconsulta es referenciar, sí. Neri, vos nombraste esto de derivar cuando es de guardia a guardia, pero aún así se hace la hoja de referencia en... Sí, no, lo nombraron ustedes, pero digo, yo decía, por ahí cuando estás en un centro de salud y vos llamás al CIES porque tenés, qué sé yo, alguien con un dolor de pecho, vos sospechás un síndrome coronario agudo, y yo te derivo, digamos, te hago la referencia. Pero no me importa quién lo va a recibir, yo espero que lo reciban, que lo atiendan, que lo internen, que vaya a cinecoronariografía si lo necesita, que le hagan, pongan un stent, no sé. Pero digo, ante la urgencia, uno muchas veces deriva, y es otro quien se ocupa de la red de derivación, que será el CIES, donde haya lugar, se lo va a internar. Pero ahí vos no tenés el poder de sacar un turno, de programar con quién. ¿Entienden esa diferencia? Recién estábamos hablando de esto, bueno, pero yo puedo pedir de determinado especialista en el hospital. Cuando vos tenés la urgencia, vos llamás al 107, decís código rojo, y lo derivás, por más que vos estés haciendo una referencia. No, no, es otra, la situación de urgencia te modifica. Profe, una consulta, ¿siempre es necesario tener un equipo interdisciplinario para hacer consejería? No siempre, pero enriquece mucho. A ver, no debería ser excluyente. Alguien que solicita una interrupción voluntaria del embarazo, no es necesario que pase por una consejería, pero sí a veces es necesario porque, qué sé yo, una cosa es que vos veas una mujer que la conocés de un montón de años, que le controlaste varios embarazos y que viene y te dice, che, Nerina, con este no puedo, no quiero saber nada, bueno, listo. Y otra cosa, a veces es con alguien que quizás no conoces, o alguien que conoces y vos ves que está como presionada, como tensionada, como con dudas, o decís, bueno, me parece que no estoy escuchando algo, me parece algo raro, o viste, a veces pasa que te tira que consulta para interrumpir, vos le decís, bueno, vení mañana, mañana no viene, y la tenés que ir a buscar, entonces vos ahí no sabés si quieres, si no quieres, si está... Y te sirve para vos como profesional la consejería, para escuchar de un modo más amplio y poder garantizar el derecho de una mejor manera. Hay veces que hay mucho miedo a continuar un embarazo, o hay, por diferentes cuestiones, hay veces que te dicen, yo lo tendría, pero no tengo laburo. Entonces, sí, bueno, pero si tendrías laburo, lo tendría. Y hay determinadas preguntas que a veces desde nuestra especialidad no tenemos todas las herramientas para hacerlas y para escuchar lo que le está pasando. Y mucho más cuando son situaciones de segundo trimestre, yo digo que sí siempre es necesaria una consejería. Porque son situaciones siempre más complejas. O para escuchar situaciones de violencia, situaciones de abuso,
Eh, Porque, o sea, nosotros la especialidad nuestra va a ser principalmente garantizar una atención integral, pero saber dar el misoprostol, cuando tengamos la MIFE, daremos la MIFE, qué analgesia vamos a dar y cómo garantizar esa interrupción. Pero es un proceso, todavía para muchas mujeres, es un proceso complejo. Entonces muchas veces requiere una escucha y un acompañamiento complejo. Lo más fácil en la interrupción de embarazo es el aborto en sí, pero hay veces son abortos que se eligen desde lugares muy difíciles y hay que poder acompañar ese proceso. Digo, una cosa es alguien como nosotras que tiene un proyecto de vida, de una carrera, una profesión y que un embarazo en determinado momento no es lo que querés, y otra cosa es alguien que quizás se muere por maternar, pero no lo está pudiendo hacer por determinadas condiciones de violencia o de pobreza. Y eso, acompañar a una mujer que está tomando una decisión difícil, que ve como esta gestación lo ve como un hijo, se ha vinculado como un hijo, y sin embargo no lo puede llevar adelante, requiere el acompañamiento de una consejería. ¿No son todas? No. Pero bueno, sí en los sistemas públicos suele ser frecuente la necesidad de una escucha más amplia. Aprovechando que salió el tema de ILE-IVE, yo tengo una duda con respecto al tratamiento. ¿En qué caso vamos a elegir hacer, digamos, instrumental con una MEU? Porque por lo menos en la experiencia que yo tuve en el centro de salud, siempre fue medicamentoso, o sea, siempre con misoprostol, la paciente se iba, firmaba el consentimiento y listo, y se volvía a controlar. ¿Cuándo se hace un instrumental? ¿Vos, Camila, en qué centro de salud estabas? En Supercemento. Claro, porque no tenemos el AMEU, el aspirado manual endouterino, como una opción de primera instancia, lamentablemente. Tenemos tan pocos efectores que garanticen y con pocos profesionales que lo hagan, entonces se termina limitando para una falla de misoprostol o cuando está entre 12, 13 semanas, 14. Ahí usamos el AMEU por el riesgo de falla del misoprostol y los tiempos que tenemos. Estamos tratando de que arranque, le falta solo la camilla para el provincial que empiece a ser AMEU. Centenario todavía es una gran deuda, pero queremos que empiecen con AMEU. Sí se están haciendo en el Eva Perón, se están haciendo en Villa Gobernador Galvez, y en la MUNI se hacen en el Hospital Alberdi, y en el CEMAR y en el Roque Sáenz Peña. Pero con esto, como un recurso más limitado. Entonces, primero se indica el misoprostol, y ante la falla o ante alguna cuestión clínica excepcional, se usa el aspirado. Como novedades, tenemos la promesa de que la semana que viene, sería la del 23, se va a estar aprobando desde Nación el Combi Pack, que es mifepristona más misoprostol. Yo no lo puedo creer, lo digo, pero no lo puedo creer, hasta que no lo tenga en mis manos no lo voy a creer. Pero bueno, ahí sí sería un aborto medicamentoso con la indicación gold estándar, digamos, de primer nivel. Hasta ahora abortar solo con misoprostol es aborto del tercer mundo. Así que si tenemos la mifepristona en breve, la verdad que estaría buenísimo, y a mí ya no me pesaría tanto que la MEU sea de segunda opción, porque el tratamiento del misoprostol con mife es de excelencia. Y después esto, ir incrementando los AMEU para garantizar también. Es otra cosa, si bien es una instrumentación, una intervención, es de una alta inmediata. Con el miso, ¿viste? Llevas más tiempo hasta el alta definitivo y demás, y la mujer pone el cuerpo de otra manera, pero bueno, me parece que lo ideal sería tener las dos opciones, explicar los pros y las contras de cada práctica y que la mujer pueda elegir de verdad. Hoy en día no está pudiendo elegir, se está poniendo en función de los recursos. Perfecto, También puede muchas ser el gracias. gasto público, ¿no? O sea, que la implique más por toda la instrumentación, la anestesia. Mira, la anestesia es local, yo no sé, porque vos con una MEU, ponerle 2, 3 horas termina el proceso de la mujer, de la práctica, y ya te garantizás que fue un aborto completo. En cambio, con el miso, las horas médicas son muchas más.
porque vos lo estás viendo, le pedís eco, la vas evaluando, y a veces son 20, 30 días hasta una alta definitiva. Así que no sé si es tanto el costo. Creo que no lo... Pero sí esto, hay pocos prestadores. A nosotros cuando yo estaba en el Provin, por ejemplo, me decían que esto era para un hospital de segundo nivel y que el provincial era de tercer nivel y que nunca lo íbamos a hacer, por más que estaban a favor. Y lugares de segundo nivel en la provincia no había, por eso sí se empezó a hacer en Villa Gobernador Galvez. Después fue una iniciativa y el Eva Perón trabaja maravillosamente bien, y ahora estamos realmente empujando para que funcione en el Provin, porque lo que ahorra en realidad en tiempo y en internación es maravilloso. Digo, el AMEU, si vos tenés ciertas cánulas, se puede estar haciendo hasta las 15, 16 semanas, con unas cánulas que son difíciles de conseguir y determinados efectores los tienen. Y ahí sí, la sedación tiene que ser mayor. Hasta 3 semanas vos lo haces una AMEU común con anestesia local para cervical. Pero si vos tenés, qué sé yo, de 14, 15 semanas y tenés unas cánulas más gruesas, también podés hacer AMEU. Y se va en 4 horas a su casa. En cambio, sin tener esa práctica, tenés que tenerla un día internada. ¿Sabes? El costo de un día de internación es mucho mayor para hacerle solo misoprostol. Son 2 días por lo menos. Un día para que funcione el miso y al otro día se va de alta. Así que como costo me parece que no, sino que tiene que ver con los pocos efectores que lo garantizan, y que quizás no es porque haya pocos profesionales, sino porque no hay, nos cuesta mucho generar el lugar en las instituciones para que se haga, generar la necesidad de garantizar esta práctica. Profe, con respecto a esto, en caso de ILE, ¿solamente la persona tiene que hacer una declaración jurada en caso de violencia sexual, nada más? ¿O lo tiene que hacer siempre, en todos los casos, tanto en No. IBE? No, en IBE solo firma el consentimiento y nada más, no tiene que explicar ni nada, digamos. Y después, a ver, porque yo como es que digo, toda IBE es ILE, pero no toda ILE es IBE. A ver, porque digo, si tenés una situación de violencia sexual, entra como ILE, porque es una interrupción legal del embarazo, y si está en el primer trimestre, ella lo podría hacer como IBE sin explicar nada. Ahora, si lo quiere justificar en la cuestión de violencia sexual, ahí sí firman la declaración jurada. Que hay veces que hay gente que ha hecho la denuncia policial también, y en la historia clínica lo deja con la declaración jurada. Ahora, si está en segundo trimestre, sí o sí tiene que haber una causal. Si es la causal violencia sexual, firma la declaración jurada. Si la causal tiene que ver con otro riesgo de salud en la vida de la mujer, lo escribe el equipo y ella no tiene que escribir nada. Pero tiene que haber causal. Si les parece, podemos a las 1:30 por ahí ir cerrando. Pero bueno, mientras tanto, sigamos. Lo de Yo tengo una ILE-IBE. sola duda del manejo de un paciente con algún tipo de problema de consumo de sustancias y que haya que hacer un trabajo más profundo para ayudarlo, digamos, con la problemática, que se puede hacer desde el centro de salud, pero vi casos que utilizan las granjas de rehabilitación como apoyo. ¿Cómo se haría, o si se hace en todos los casos, y después lo evalúa el centro, la granja, digamos, de rehabilitación? ¿Cómo se maneja? Porque no lo vi nunca. Sí, ustedes van a articularlo esto fuertemente con el equipo de salud mental, que puede estar apoyado, o sea, la psicóloga o psicólogo que tengan del centro de salud, y a la vez con el equipo matricial, que también les va a estar dando una mano en el abordaje de la situación, y muchas veces va a ser más paciente adscrito al equipo de salud mental que a ustedes. Pero bueno, si quiere una situación de rehabilitación, de deshabituación, hay veces que hay situaciones clínicas más críticas, donde a veces es necesaria una internación para deshabituación. Eso se articula con un hospital de
de segundo o tercer nivel, y después se evalúa la incorporación, y lo que lo hacemos es a través de APRECOD. APRECOD es una agencia de, no sé bien la sigla, pero es para el consumo de sustancias, y lo que tenemos a nivel público. Y ellos tienen unos convenios con determinadas organizaciones, así como granjas, como centros de día, lugares que también tienen internación. Se ve dónde hay lugar, es cierto que muchas veces no hay lugar, y tiene cada lugar de alojamiento sus propios criterios de ingreso. Entonces se lo acompaña a esta persona en ese proceso de ingreso a estos lugares, que muchas veces se caen y se frustran por lo propio de lo complejo de las situaciones de consumo de sustancias. Pero bueno, ese es el modo, digo, desde lo ambulatorio, a veces requieren alguna internación, pero si no desde lo ambulatorio, y vas viendo, muchas veces la trabajadora social lo acompaña a las entrevistas, va llenando los formularios que le van pidiendo. A veces tienen 3 o 4 entrevistas previas antes de que se garantice el ingreso a alguna de estas granjas, o centros de rehabilitación, o centros de día, y bueno, y ahí entra. Y después hay una comunicación constante con estos equipos, y a veces te dicen, bueno, no pudo sostener nuestro acompañamiento, me abandonó, y cuando vos querés volverlo a ingresar es más complejo, pero bueno, sí tenemos esta posibilidad, y es a través de APRECOD. Perfecto, gracias. Buenas. Te quería consultar sobre los conceptos de Sousa Campos, de la clínica ampliada, de la clínica degradada y la clínica oficial. Si los podría explicar un poco. Bueno, la clínica es la clínica oficial, la clínica por lo menos con la que estudié yo en plan anterior de la facultad, ya que es prehistórico, y es cuando está centrado la situación en la enfermedad. Vieron que ustedes en una internación es muy común escuchar en la cama uno hay una vesícula biliar, en la otra un infarto, el otro un cáncer de mama, porque el centro es la enfermedad y se pierde el lugar del sujeto. Entonces eso sería la clínica, que tiene sus pocas ventajas. Y esto lo decía Débora Ferrandini, ella siempre ponía el ejemplo del neurocirujano, que quería que haga una buena clínica, y lamentablemente, bueno, ella fallece por un tumor cerebral, y fue la gran paradoja. Realmente, si yo tengo un tumor cerebral y me van a estar operando y sacando un tumor de la cabeza, que haga la más clínica, y que poco le importe mi contexto a este neurocirujano, ¿no? Digo, hay determinados lugares donde voy a decir, bueno, acá necesitamos de la clínica, y el contexto lo veremos otros. No, por eso digo, no todo es bueno o malo, sino cómo lo utilizamos. Eso sería clínica, donde hacemos eje solo la enfermedad, pero lo hacemos bien. La otra es la clínica degradada, que por diferentes cuestiones del mercado, a veces no podemos ni siquiera hacer esto de una clínica centrada en la enfermedad. Muchas veces pasa en el privado o también en lo público, donde uno está limitado a ciertas prácticas por unas cuestiones del mercado. O esto que decíamos recién, yo debería poder ofrecer a MEU de primera instancia y no lo tengo, entonces no estoy haciendo una buena clínica, pero no es por una cuestión mía, sino por una cuestión del sistema. Y ahí hay una clínica degradada. Y la otra, que es la que esperamos que ustedes puedan posicionarse, es la clínica ampliada, o la clínica del sujeto, donde vamos a estar viendo al sujeto constituido subjetivamente, en un proceso histórico, en un contexto socioeconómico, y ahí esa enfermedad, digo, sin dejar de ver la enfermedad, porque esto insistimos, y yo lo insisto principalmente, es indelegable que ustedes sepan cómo acompañar a alguien que tiene insuficiencia cardíaca. Pero bueno, la cuestión de la clínica ampliada tiene que ver con esto del modelo médico-social, digamos, se van un poco hilvanando los conceptos, de pararnos de otro modo y pensar a esta enfermedad en este sujeto en particular, y estar acompañándolo de un modo más singular. ¿Está? La clínica ampliada es estar viendo el contexto socioeconómico de la persona, cómo afecta esta diabetes, digamos. Nosotros no podemos decir la diabetes, pero ustedes habrán visto en esta instancia del centro de salud
cómo cada persona lleva la diabetes de un modo diferente y que no todos terminan en amputación y que no todos necesitan el mismo seguimiento y que hay otra gente que quizás es imposible hacer un seguimiento y una adherencia al tratamiento. Que ustedes puedan estar haciendo una clínica más plástica, ¿no? Digamos, de poder ajustarse a las necesidades de esa persona, es cuando hablamos de clínica ampliada. Y pensámoslo, o sea, nunca como un modo personal y heroico del profesional médico, sino con la posibilidad de armar un equipo de referencia en el centro de salud, con un soporte matricial y demás. Clarísimo, gracias. Profe, frente a un ILE, ¿hay algún límite en la edad de las semanas o depende cada persona, la causa? Mira, IVE, recuerden que es hasta 14 semanas inclusive, que sería 14.6, y ahí la mujer no tiene que justificar nada. ILE, y la verdad que está complicado el tema. Complicado bien, digamos, hemos estado en lugares mucho peores. En realidad, durante muchísimos años nos paramos para quienes garantizamos este derecho, en la definición de aborto, desde médicamente hablando, y decimos cuándo es aborto, y decimos 22 semanas, 500 gramos de gestación. ¿Recuerdan, no? Que uno hablaba del embarazo del primer trimestre, de aborto, de parto inmaduro, parto pretérmino. Bueno, entonces, cuando hablamos de aborto, hablamos hasta 22 semanas. Entonces, entendemos el aborto no punible en ese momento hasta esas semanas, porque ¿qué nos garantizamos? Que no haya posibilidad de vida extrauterina. Si vos le das misoprostol a una persona y ese feto por fuera del cuerpo de la mujer vive, va al aneo, se reanima y es una persona sujeta de derecho. Entonces, le teníamos que dar misoprostol a una persona que tenga un embarazo menor de la edad gestacional, que tenga posible una viabilidad fuera extrauterina. Por eso la mayoría de las veces, en la mayoría de las provincias más amistosas, era hasta 22 semanas. Ahora, después te encontrás con servicios que tienen un límite menor, porque es difícil garantizar el acompañamiento en estas edades gestacionales y solo con misoprostol. Entonces te va a encontrar un hospital, qué sé yo, Reconquista, que te dice nosotros hacemos hasta 16, nosotros hacemos hasta 18 semanas, como que empieza a aparecer los límites propios de cada institución o de cada profesional. Pero nada de esto está escrito en la ley. Y la ley habla de interrupción de embarazo, entonces es confuso. Hay quienes pueden aprovechar la ley para hacer interrupciones de embarazo más avanzadas y que de hecho se hacen ante causales sumamente extremas de una niña con un abuso de un embarazo de 26 semanas, puede ser que en algunas provincias se esté resolviendo con un apoyo de nación y de una ley que habla de garantizar esto, pero lo concreto es que es muy difícil encontrar quién los garantice a estas interrupciones, porque ¿qué se hace a partir de las 20 semanas? Una técnica que se llama asistolia, que es una inyección de dioxina para terminar con la vida del feto, y después se hace mifepristona y misoprostol para garantizar la expulsión de la manera más adecuada, con analgesia, digamos. Esto en situaciones de extremas gravedad, como niñas con embarazos más avanzados, que no se les quiere hacer la cesárea como se les hace en el norte. Pero bueno, digo, quienes se paran desde ese lugar no tendrían un límite de edad gestacional, sino en función de la causal. Lo cierto que, o sea, hoy en día la asistolia, quien la hace no la puede escribir en la historia clínica, la mifepristona tampoco la podemos escribir en la historia clínica porque todavía no es oficialmente legal. Entonces, quien hace estas prácticas está transgrediendo las normas en función de garantizar el cuidado quizás de una niña, pero no tenemos el marco posible. Si ustedes me preguntan a mí, mi límite fue siempre, y en función de las prácticas que tengo para resolverlo, la viabilidad fetal extrauterina. Entonces yo sabía que menos de 23 semanas por fuera del cuerpo de la mujer no iba a vivir. Un 24 casi que tampoco.
25 o 26 en Baigorria ya tienen garantizada la posibilidad de vivir. Y ahí hay un sujeto de derecho y que puede ser dado en adopción. Entonces, cuando una mujer llega con un embarazo muy avanzado, que tenemos que estar viendo es qué pasó para que llegue tan tarde. Si es una niña, yo no le tengo que preguntar nada, pero si es una mujer que ya ha tenido embarazos previos, o que es grande, y que tiene acceso a información, y llegó a las 25 semanas con una panza que se le nota, la verdad que yo me hago muchas preguntas, porque la mayoría de las mujeres que no quieren continuar un embarazo, apenas se notician del embarazo, se desesperan por interrumpirlo. Que alguien llegue, que esta panza se note, a sentir movimientos y después querer abortar es muy raro. Y ahí por eso digo la cuestión de la consejería, porque a esta mujer le está pasando otras cosas, o no está pudiendo con un montón de otras cosas. Y a veces hacemos una mala práctica, ni hablar de hacer un aborto a veces con cuestiones excediendo límites legales, y si no, no escuchando ciertas cuestiones que tenemos que escuchar de por qué llegó hasta ahí. Y muchas veces llega una mujer tarde porque en realidad no pudo llegar antes y llega al hospital para que vos le digas, che, ya es tarde, no se puede hacer, y entonces la decisión no la tomó ella. Yo quise abortar y en el hospital me dijeron que no. Porque hay situaciones a veces que son tan complejas para las mujeres que no pueden decidir sobre nada de sus propias vidas, que tampoco pueden estar decidiendo si maternar o no, y tiran la responsabilidad a otros porque no lo están pudiendo hacer, obviamente sin ser conscientes de todo este proceso. Sí, nosotros como equipo tenemos que poder estar escuchando esto y viendo qué marco legal tenemos, qué técnicas adecuadas tenemos en el lugar donde estemos trabajando y qué puede esta mujer. Y ahí se establece los límites. Yo en el provincial era ese mi límite, 22 semanas, y evaluando siempre la causal. Porque en esto que decíamos de los condicionantes, si un equipo que garantiza cruza la línea en situaciones que quizás no tiene la justificación legal para cruzarla, y esto se filtra, y siempre tenemos el riesgo de retroceder en los derechos, tiramos para atrás luchas colectivas que nos costó tanto conseguir, ¿no? Entonces, si se filtra que yo hice un aborto, un embarazo de 7 meses, y intervienen y piden los datos de la historia clínica, me denuncian de oficio, aunque todo quede en la nada, el daño que se genera en esta lucha colectiva y en la desconfianza de un equipo y de una ley es tan grande que debemos evitarlo de cualquier modo y ser muy prolijos cada equipo que acompañe en el hasta dónde y de qué modo. Muchas gracias. Si ustedes le preguntan eso, piensen en viabilidad fetal, ¿qué es lo que tenemos ahora? Porque ¿qué sucede? Digo, yo sé que está sucediendo, por eso se los comentaba, que Nación está acompañando determinadas cuestiones y hay equipos sumamente especializados que están haciendo esto, de asistolia, MIFE y MISO, o asistolia, dilatación y evacuación, pero no es la generalidad, y la mayoría, su límite está alrededor de las 20 semanas. Bueno, yo, si les parece, iríamos cortando. Muchas gracias, profe. Gracias por la clase. Gracias. Les dejo mucha suerte, mucho estudio. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Nerina. Chau, chau. No, de nada, adiós.